En este domingo, una vez más, nos preguntamos qué son los liderazgos en la Iglesia, para qué sirven, en función de qué. Evidentemente, en función nunca de nosotros mismos. Ningún líder en la Iglesia es para sí mismo, es para servir a Dios y para servir a la Iglesia. Y eso no lo podemos perder de vista, porque eso es lo esencial y lo más importante, en función de la misión y en función del reino. Vamos pues a escuchar estas lecturas. Domingo 21 del tiempo ordinario, ciclo A, 27 de agosto de 2023. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor a Sobna, mayordomo de palacio: te echaré de tu puesto, te destituirán de tu cargo. Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Esquías, le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes. Será padre para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. Pongo sobre sus hombros la llave del palacio de David. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Lo clavaré como una estaca en un lugar seguro. Será un trono de gloria para la estirpe de su padre. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañaré para ti, me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. El Señor es sublime, se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué abismo de riqueza, de sabiduría y de conocimiento el de Dios. Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos. En efecto, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le ha dado primero para tener derecho a la recompensa? Porque de Él, por Él y para Él existe todo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que Él era el Mesías. La primera lectura del profeta Isaías. Estamos en los primeros tiempos del profeta Isaías antes del exilio. Y ahí vemos un cambio de gobierno. Un cambio de gobierno que muchas veces están de moda. Pues aquí vemos un cambio de gobierno ante una serie de infidelidades. Y este cambio de gobierno está en función ¿de qué? De que esa persona se convierta en padre para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. Y esa persona que se convertirá en padre para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá llevará sobre los hombros la llave del palacio de David, es decir, aquello que es lo más sagrado desde el punto de vista humano, el poder del palacio, la llave del palacio. Y abrirá
y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Es una expresión para insistir que ese poder es un poder que viene de parte de Dios. Y como viene de parte de Dios, solamente lo podrá ejercer esa persona. Por eso lo clavaré como en una estaca en un lugar seguro. Será un trono de gloria para la estirpe de su padre. Un trono de gloria, porque actúa en nombre de Dios y de parte de Dios. Este es el liderazgo al cual se nos invita desde el Antiguo Testamento. La segunda lectura de San Pablo a los Romanos es un canto a la sabiduría de Dios, al conocimiento de Dios. Es un canto para aquel que quiera servir al pueblo de Dios, que quiera servir a la Iglesia, tiene que saber que muchas veces las decisiones de Dios son insondables, los caminos que Dios nos propone son irrastreables, porque nadie conoce la mente del Señor, ni nadie es su consejero, ni nadie le ha dado primero para recibir recompensa, porque Él es el que existe antes de todo, y todo tiene su existencia en Él. Esto nos invita a que el líder tiene que estar en conexión continua con Dios, tiene que estar directamente implicado en la palabra de Dios, para que desde esa palabra de Dios, que Dios destila cada día para cada uno de nosotros, pueda de llevarla adelante en función no de sí mismo, sino de la misión de líder del pueblo de Dios. Y finalmente el Evangelio de San Mateo. Cuántas veces nos hemos adentrado hasta la Alta Galilea, allá en los altos del Golán, donde se encuentra esta pequeña ciudad de Cesarea de Filipo. Allí, junto al lugar del nacimiento del río Jordán, una de las fuentes del río Jordán, incluso hemos rememorado nuestro bautismo. Pues ahí el texto que nos propone hoy Mateo tiene dos partes bien claras. Una primera parte que es un interrogatorio de Jesús a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Esta es una pregunta que les dirige a ellos ayer y que se nos dirige a nosotros hoy. La respuesta de ellos es Juan el Bautista, Elías, Jeremías o cualquier otro de los profetas. Sería, en cierto modo, una respuesta parecida a la que nosotros daríamos, a no ser que nos creamos realmente aquello de que tú eres el Hijo del Hombre, el Hijo del Dios vivo, el Mesías, como dirá Pedro a continuación en la segunda parte. Pero para eso hace falta que nos lo revele, como dice el texto, el Padre que está en los cielos. Ese Padre que ha ido transformando nuestro corazón y nos ha hecho ver que Jesús es realmente el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que da significado a nuestra vida y a nuestra historia. Y desde ahí, que da significado a nuestra vida y nuestra historia, nos da una misión. En este caso, la figura de Pedro emerge en la segunda parte, como he dicho. ¿Quién decís que soy yo? Y Simón Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Pedro, que es desconcertante, probablemente la figura más desconcertante. Jesús le llama aquí bienaventurado, pero en otra parte le llama hijo de Satanás. Esa impulsividad que tenía para el bien y para el mal. Pues bien, bienaventurado en este caso. ¿Por qué? Porque eso te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos, no la carne ni la sangre. Y a partir de ahí se va a constituir la Iglesia. Es un texto fundante, es un texto que realmente pone las bases de lo que será la Iglesia. Por eso dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Es un texto esperanzador, es un texto que nos muestra la certeza y la seguridad de que la Iglesia está asentada sobre una buena base, sobre un bienaventurado que un día reconoció que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Este es el paso previo para cada uno de nosotros. Ser conscientes en algún momento de nuestra vida que esta es la afirmación frontal para ser miembro de la Iglesia. A partir de ahí, Pedro recibe las llaves del reino, como ha recibido el personaje del Antiguo Testamento en el libro de Isaías. Las llaves del reino significa la capacidad de abrir y cerrar la puerta, de atar
Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Fijaos, es una simetría muy importante y muy interesante entre el cielo y la tierra. Dios se compromete a que lo que ate Pedro en la tierra será atado en el cielo, y viceversa. Y mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Es ese secreto que va atravesando todo el Nuevo Testamento, concretamente los Evangelios sinópticos. ¿Qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión que nace la Iglesia, y nace la Iglesia con personajes desconcertantes como Pedro, como tú, como yo. Una Iglesia que se construye sobre la base de personas reales, concretas, de carne y hueso, con sus vulnerabilidades, con sus defectos, pero que por las cuales Dios apuesta, como por Pedro, como por ti, como por mí. Y todos somos ladrillos de esa Iglesia que se va construyendo en el día a día, con la certeza y la seguridad de que Él está ahí, y de que Él no bendice nuestras equivocaciones, lo que desates y ates, pero que de alguna manera nos está diciendo que tomemos decisiones, porque si no tomamos decisiones, la Iglesia no se construye. Y a veces las decisiones no son fáciles, pero hay que seguir construyendo la Iglesia, y Dios cuenta con nosotros, con los líderes y con los que estamos ahí al pie del cañón cada día construyendo el reino. El comentario a las lecturas. El relato del profeta Isaías nos narra las medidas que toma el Señor de destituir a un mayordomo que estaba abusando de su poder y nombrar a otro que responda a lo que de verdad necesitan los habitantes de Jerusalén y de Judá. Quien tiene las llaves debe saber que es el administrador de Dios y que no tiene derecho a coartar libertades ni a permitir miserias. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor, dice el Salmo 137. El texto de la Epístola a los Romanos es un himno a la sabiduría misericordiosa de Dios. El apóstol alaba la sabiduría y ciencia de Dios, sus inescrutables caminos. ¿Quién fue su consejero? ¿Quién conoció su pensamiento? Pablo exulta la grandeza de Dios. A él la gloria por los siglos de los siglos. Mateo nos revela la profesión de fe y el primado de Pedro. Esta revelación viene poco antes de que Jesús anuncie su pasión. Jesús quiere saber qué piensan de él sus discípulos y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y vosotros qué pensáis? Aquí estamos todos incluidos. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, le dice Pedro. Jesús le llama bienaventurado, porque eso se lo ha revelado el Padre que está en los cielos. Y designa a Pedro como la roca sobre la que se edificará la Eclesia, la reunión de los llamados. Y simbólicamente les dará las llaves del reino de los cielos, donde él podrá atar y desatar.